cosas que veíamos el semestre pasado cuando veíamos sistema tegumentario, piel. Entonces va a ser mucho más fácil de entender y realmente, creo que es un tema que es agradable de apropiarse de él. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos específicamente de mucosa, ¿sí? El término mucosa no se refiere a un solo tejido, sino a una estructura, y esto es muy importante que lo tengan presente y en cuenta, a una estructura que está formada por 3 tejidos, ¿sí? O por 3 zonas. Entonces es muy importante que no digan, mucosa, es que la mucosa es el epitelio. No, la mucosa no es el epitelio. El epitelio hace parte de la mucosa, pero no conforma la totalidad de la mucosa. Y también es importante tener en cuenta que mucosa hace referencia a esa estructura que tapiza, recubre, protege cavidades internas. Entonces nosotros cuando veíamos sistema tegumentario sabíamos que la piel era encargada de proteger nuestro cuerpo, ¿sí? Era una protección y que estaba formada por protecciones secas, así se llama, porque la queratina permitía que eso ocurriera. Entonces, la piel pues, protege todo nuestro cuerpo del medio externo. La mucosa va a proteger cavidades internas como por ejemplo la cavidad oral, el esófago, la vagina, etcétera. Entonces, ese término mucosa es bien importante. Y está conformado, cuando yo digo mucosa, está conformado por 3 partes, que son el epitelio, todo el epitelio que estamos viendo acá. Por favor, me confirman si ven la flechita azul. El epitelio, la lámina basal que sostiene el epitelio y abajo el tejido conectivo, que ya vamos a darle nombre a cada uno de ellos. Entonces, esas 3 estructuras, es decir, todo lo que estoy viendo al fondo en mi diapositiva, esas 3 estructuras en conjunto se llaman mucosa. ¿Y mucosa oral por qué? Pues porque está en la cavidad oral y porque va a tapizar toda la cavidad oral, absolutamente toda. Entonces, ¿qué funciones tiene esa mucosa oral? Protección, claro. Protege, ¿qué protege? Las estructuras internas de la cavidad oral, el hueso, otras estructuras internas, glándulas, etc. Sensación, igual que la piel. Si ustedes se acuerdan, cuando estudiábamos piel, la piel tiene unos receptores para el tacto, para la presión, para el frío, para el calor, o sea, diferentes tipos de receptores sensoriales. La mucosa oral también, la mucosa oral tiene esos receptores sensoriales para calor, para frío, para tacto, para presión. Y la principal secreción asociada a la mucosa oral, ¿cuál es? ¿Cuál es la principal secreción de la mucosa oral? Chicos. El moco. No. Saliva. La saliva, sí señor, la saliva, claro. La mucosa oral tiene que estar humedecida de manera permanente. Y ustedes se van a dar cuenta a lo largo de toda su carrera y de su práctica profesional. Cuando llegan pacientes con una mucosa oral sin suficiente saliva, esa mucosa oral sufre cambios, pero cambios patológicos, cambios que van a dañar la mucosa oral y que la va a hacer susceptible de que entren bacterias, de que entren virus, de que entren hongos, porque la cavidad oral tiene que estar humedecida, chicos, permanentemente humedecida. Y eso es lo que permite que la mucosa oral se regenere, que la mucosa oral esté en unas condiciones fisiológicas normales. Esto ya lo conocen ustedes porque lo han visto en otras clases, porque también en algunas prácticas que tienen en otras materias lo han logrado ver, pero eso es lo que quería yo también que en esta clase lo viéramos, por eso el espejito, etcétera, etcétera. Entonces recuerden ustedes que cuando la boca está cerrada, está ocluida, es decir, que los dientes de arriba están mordiendo con los dientes de abajo en oclusión, que se llama eso, ustedes ya lo saben. La parte de enfrente se llama el vestíbulo, la zona vestibular. Y pues vamos a encontrar todas las caras vestibulares de los dientes, pero también vamos a encontrar diferentes zonas de la mucosa que llamamos encía. Entonces la encía
se llama encía adherida cuando está unida al hueso, es aquella encía que está unida al hueso. La encía libre, la que rodea los cuellos de los dientes, o sea, la zona cervical de los dientes, y entre diente y diente hay una encía que se mete entre diente y diente que forma unas elevaciones que se llaman papilas interdentales. Entonces, vamos a empezar con el espejito. Les pido el favor que lo hagan, chicos, hagamos el ejercicio de manera consciente, no hagamos trampa, hagamos las cosas. Entonces, cojamos el espejito y mirémonos los dientes. Me imagino que están recién levantados, entonces están sin lavarse los dientes, pero pues como están solos, entonces no les da oso. Entonces, mírense los dientes, mírense cómo la encía adherida está fuertemente adosada al hueso, tanto del maxilar superior como el maxilar inferior. Fíjense cómo las papilas interdentales están entre sus dientes y cómo forman terminaciones en punta entre los dientes. Esa es la terminación normal de la encía interdental, como en filo de cuchillo o en punta. En condiciones normales. Fíjense que el color, por ejemplo, de la encía adherida es distinto ya al que recubre la cara interna de los labios. Entonces, levántense el labio con una mano y miren el color de esa mucosa que es más roja por la cantidad de vasos sanguíneos que hay subyacentes, y fíjense que esta es como de color rosado clavel. Entonces, vayamos haciendo el ejercicio. El límite lateral de la cavidad oral de la mucosa está formada por esta mucosa que recubre las mejillas cara interna. Recuerden que las mejillas cara interna tienen un nombre propio, se llama carrillo. Entonces vamos a tener una mejilla al lado derecho, cara interna, mejilla al lado izquierdo, interna, que se llaman carrillos. Entonces también cojan su espejito y con los dedos ábranse la boca y fíjense en la contextura de esa mucosa, que es una contextura más flexible, porque está relacionada con el músculo, ¿cierto? Con el bucinador, está en contacto con el bucinador, entonces va a ser una mucosa más flexible que permite movimientos. Y ubiquen, si pueden, con su espejito, esta protuberancia. ¿Qué creen que es esto, chicos? Estoy señalando acá. ¿Qué creen que es esto? De la parótida. No es que sea la parótida, es el conducto, sí está relacionado con la parótida, pero es el conducto en el que descansa, exacto, la glándula parótida, que se llama el conducto de esteno. Entonces, ubiquen ese conducto de esteno, que más o menos uno lo ve, o sea, retráiganse el carrillo, retraer es que lo jalen para arriba, jálense el carrillo, y fíjense a nivel del primer molar superior, ese abultamiento que hay, ese es el conducto principal de salida de la glándula más grande que hay en cavidad oral, que es la glándula parótida, el conducto de esteno. Al lado y lado, en el carrillo derecho, en el carrillo izquierdo, es decir, al lado y lado. Bien, ahora con el mismo espejito, si tienen el espejito de boca y con ayuda del otro espejo, por favor miren toda la parte del paladar. Fíjense que el paladar tiene también todo ese revestimiento de mucosa con estas elevaciones que ustedes ya saben cómo se llaman, las rugas palatinas, que son elevaciones de la mucosa y que entre otras, creo que ya lo saben ustedes, esas rugas palatinas son como la huella dactilar, que son únicas en cada individuo. Cada individuo tiene una arruga palatina distinta. Son completamente distintas en cada persona, como las huellas dactilares. Y aquí, fíjense cómo esa mucosa se une directamente al hueso, forma una unión muy estrecha con el hueso, es decir, con los procesos palatinos. Y en el centro vemos también como un abultamiento de esa mucosa que coincide con la zona de fusión del paladar duro. ¿Se acuerdan cómo se llama? Esa línea media en el paladar duro. El rafe medio. Sí, señor, muy bien, el rafe medio. Y la mucosa, entonces, también se eleva en esa zona del rafe medio, formando como una elevación. Bueno, y fíjense que ya después del tercio posterior para atrás, ya la mucosa es más suelta, ¿sí? Cuando en la parte del paladar blando,
Esta zona de los 2/3 anteriores se llama paladar duro, de la mucosa del paladar duro, y a partir de aquí para atrás se llama la mucosa del paladar blando, que ya es una mucosa más móvil, claro, porque es una mucosa que me permite la deglución, me permite la articulación de las palabras, me permite la fonación, entonces es la respiración, entonces es una mucosa más flexible y más móvil, ¿sí? Quiero que vean aquí porque se alcanza a ver en la fotografía que aunque no pertenece, pues digamos al tercio superior, sí a la parte de los labios, cara interna, que son estas elevaciones de la mucosa que se llaman frenillos, ¿sí? Si recuerdan ustedes que son unas zonas que es unas proyecciones de mucosa que unen el labio con las encías, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, que reciben el nombre de frenillo. Bien, ya la parte inferior de la mucosa está formada por la mucosa que cubre toda la parte ventral de la lengua. En la lengua la cara de abajo se llama ventral y el piso de la boca, que es esta zona de acá, que si se están mirando en el espejo, fíjense cómo esa mucosa es una mucosa distinta completamente a la del paladar duro. Fíjense que es una mucosa muy vascularizada, ¿sí? Y fuera de eso es una mucosa flexible, porque va a permitir los movimientos de la lengua durante todos los procesos que se llevan en cavidad oral. Entonces es una mucosa supremamente flexible. Acá en el piso de la boca también encontramos, por favor, mírenselo, incluso si uno levanta la lengua le sale un chorrito así de saliva por ahí. Encontramos dos abultamientos también que corresponden a qué. A la glándula eh, maxilar y a la glándula lingual, Sí, sublingual. señor. Sí, Camilo. A las dos, a la desembocadura de las dos glándulas, a la de la submaxilar y a la de la sublingual. Recuerden que es el conducto de Wharton para la de la submaxilar, el conducto principal, y el conducto de Bartolini, que es el conducto de la sublingual. ¿Vale? Y aquí también abajo alcanzamos a ver la unión, digamos, de las encías, aunque no pertenece al piso de la boca, sino a la parte ya del vestíbulo, la unión del labio con la mucosa, acá con la encía, que son los frenillos linguales, que son básicamente proyecciones, ¿sí? Estiramientos, proyecciones de esa mucosa. Y ya la parte posterior de la cavidad oral también está recubierta por una mucosa, pero por una mucosa que va a contener, acuérdense ustedes, las amígdalas. Allá atrás vamos a encontrar un anillo anatómico, un anillo, es decir, la unión de varias estructuras anatómicas, que son las amígdalas linguales, faríngeas, palatinas, tubáricas, que recibe el nombre de anillo de Van der Leyer o anillo de Wanderleyer, ¿sí? Pero igual está tapizado completamente de mucosa. Y aquí, en la parte posterior de la cavidad oral, que se llama el istmo de las fauces, pues vamos a encontrar ya la continuación, bien sea con la parte respiratoria o con la parte digestiva. Bien, ¿quedó claro, chicos? Esta parte como anatómica, como para que nos quede más o menos y podamos entender y correlacionar con la histología. Muchachos. Sí, profe. Bueno, ¿y si hicieron el ejercicio o no? ¿Se miraron con el espejito o no lo hicieron? Sí, señora. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, dependiendo de la zona que tapiza la cavidad oral, la mucosa la vamos a dividir en tres tipos de mucosa, ¿sí? Según la topografía, el lugar donde se encuentra en cavidad oral. Entonces va a ser una mucosa de revestimiento que, como su nombre lo indica, va a revestir, va a recubrir, va a proteger. Una mucosa masticatoria. ¿Por qué se llama masticatoria? Porque es la mucosa donde llega el impacto masticatorio, el polo alimenticio llega directamente a esa mucosa. Es por primera vez la que toma ese impacto del polo alimenticio. Y hay una mucosa que se llama mucosa especializada. ¿Y por qué especializada? Porque esta mucosa contiene todos los elementos para la percepción del gusto, es decir, los corpúsculos gustativos.
O sea que esta mucosa especializada va a estar, digamos, localizada y restringida a un sitio especial de nuestra cavidad oral, que es la lengua, ¿sí? Y de unas zonas específicas de la lengua. Entonces ya las vamos a ir viendo una por una. Y les traje esta diapositiva porque me parece interesante ir relacionando la parte macroscópica, o sea, lo que vemos, la clínica, con la parte microscópica también. Saber por qué, si yo veo la mucosa clínicamente, diagnóstico clínico, diagnóstico anatómico de una forma, por qué tiene esa estructura y por qué la relaciono con una estructura histológica, ¿verdad? Entonces, esas características clínicas que les traje aquí tienen que ver más que todo con la comparación con la piel, chicos. Entonces, en este momento estamos haciendo es como una comparación con la piel normal, que nosotros ya conocemos por su estructura y porque la estudiamos el semestre pasado. Entonces, ¿qué características clínicas tiene esa mucosa? La mucosa siempre va a tener un color más intenso que la piel, porque tiene menos queratina y al tener menos queratina, pues va a permitir como que se perfundan los vasos sanguíneos y de esa manera tenga un color rosado o rosado intenso, ¿de acuerdo? El espesor también, la piel tiene mayor espesor en sus capas, en todas sus capas, en la epidermis, en la dermis, hasta la hipodermis, tiene mayor espesor. Y porque tiene mayor espesor, pues por eso precisamente hay una diferencia. Y fuera de eso, el pigmento, va a haber más pigmento de melanina, que es la que produce el color de la piel, a nivel de la piel que en la mucosa. De todas maneras, la mucosa tiene pigmento melánico y tiene melanocitos, pero en menor grado que la piel. Otra característica clínica importantísima de la mucosa, como se los decía al principio de la charla, que es básica, y es que la mucosa tiene que estar humedecida. Son superficies húmedas, no superficies secas como la piel, son superficies húmedas. La mucosa no tiene, o sea, carece completamente de apéndices o anexos. ¿A eso qué se refiere? Que no tiene folículos pilosos, lógicamente. La mucosa no tiene folículos pilosos, no tiene glándulas sudoríparas. ¿Tiene algunas sebáceas? Sí, tiene algunas sebáceas, porque esas sebáceas quedaron como remanentes de la formación de la piel, porque la mucosa se origina al mismo tiempo que la piel y tienen el mismo origen. Entonces quedan algunos remanentes, no sé quién está levantando la mano porque no puedo verlo no puedo verlo aquí alguien está levantando la mano. Si quieren, abran el micrófono que yo no tengo problema. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, corazón, dime. Es que en otras clases nos habían dicho que había pues no sé si es una anomalía en la lengua, que hay veces que pueden crecer vellosidades, no estoy seguro. Sí, pero no, sí, es verdad, pero eso es por la formación prenatal, que quedan algunos remanentes de esos folículos y se crean unas vellosidades que se llaman vellosidades linguales, pero sí es por una deficiencia y por una anomalía en un gen, ¿de acuerdo? Sí puede pasar, pero no es normal, es patológico, ¿de acuerdo? Vale. Entonces sí, pero acá sí es normal que nosotros encontremos algunas glándulas sebáceas en la mucosa. ¿Y cómo las ven? Vuelvan a coger el espejito, porque a veces se alcanzan a ver, a veces no. En la encía, sobre todo en la encía adherida, que ya sabemos cuál es la encía adherida, esta de acá, ya sabemos cuál es la encía adherida, esta que está pegada aquí al hueso, esta encía que está tanto en maxilar superior como inferior pegada al hueso. En la encía adherida a veces encontramos unos punticos amarillitos, algunos se ven, otras personas no los tienen, no pasa nada, pero son normales. Esos punticos amarillitos son remanentes de glándulas sebáceas y en cavidad oral reciben el nombre de puntos o gránulos de Fordyce, ¿de acuerdo? Y son normales, son completamente normales. Y otra cosa es importante de la mucosa, características topográficas, que tiene topográfica, ¿a qué se refiere? Que tiene algunas zonas de relieves, ya lo vimos, por ejemplo, las arrugas palatinas en el paladar duro, que son relieves de la mucosa, eso es una característica topográfica. Los frenillos labiales,
Arriba tenemos 3 frenillos, si quieren levántense el labio y se miran los frenillos. Hay uno justo en el centro del labio que se une con la encía, que es el frenillo central. Tenemos 2 frenillos a los lados de los labios también superiores e inferiores que se llaman frenillos laterales, que permiten la relación precisamente de esos movimientos labiales con la mucosa oral como tal. Tenemos un frenillo en la lengua, si levantamos la lengua lo vamos a ver, es el frenillo tal vez más largo, que es el frenillo lingual. Y también vamos a encontrar variaciones en cuanto a la firmeza y la flexibilidad de la mucosa oral. Fíjense que, ¿cuál es la mucosa más firme de todas? ¿Cuál sería la mucosa más firme? Más rígida, más firme. Claro, la del paladar duro. ¿Y de dónde más? ¿Y de la encía adherida? Sí, señora. Muy bien, de la encía adherida. Y va a haber otra mucosa que permite flexibilidad, claro, por su relación con los músculos, que es la mucosa que está en los labios cara interna, que está relacionada con el orbicular de los labios, y la mucosa de los carrillos, que es una mucosa que está relacionada con el bucinador, con el músculo bucinador. Y además en el piso de la boca también es una mucosa muy flexible porque permite todos los movimientos linguales durante la masticación, durante el habla, durante la deglución. Bien, chicos, entonces miremos cuáles son las características generales de mucosa. Recuerden, por favor, y no se les olvide, mucosa no es solo el epitelio, porque entonces cometen ese error. Entonces yo les pregunto, ubiquen la mucosa y se van para el epitelio solamente. No, acuérdense que la mucosa está formada por varias estructuras. Esto es una estructura que la forman varios tejidos. Mucosa la forma el epitelio, ¿sí? De la cavidad oral. La membrana basal que sostiene el epitelio. El tejido conectivo que está debajo del epitelio, que en cavidad oral lo llamamos lámina propia, que es distinto a lámina basal, completamente distinto. Lámina propia hace referencia al tejido conectivo que está debajo del epitelio. Y algunas partes en la mucosa, no en todas las zonas, algunas mucosas, sobre todo las de revestimiento, tienen submucosa. Y también, pues, incluido en ese tejido conectivo van a haber glándulas o nódulos linfoides. Entonces, miremos esta preparación. Esta preparación está teñida con una coloración especial. Quiero que miren, está volteada, ¿sí? Está como inclinada y está inclinada, pues, para que me copien en la diapositiva. Pero entonces, aquí estamos con las partes de la mucosa. Entonces, acá por este lado tenemos el epitelio. Fíjense que se parece mucho a la piel. Y se parece mucho a la piel en la estructura y en la forma en que la piel se relaciona a la epidermis con la dermis, si ustedes se acuerdan. Entonces, tengo acá el epitelio, que sería todo este. Luego, debajo del epitelio, tenemos esto que sostiene el epitelio, que será la membrana basal. Y debajo del epitelio, todo este tejido conectivo que vemos acá, será la lámina propia. Acá no alcanzamos a ver su mucosa, por ejemplo. Y en este sí alcanzamos a ver su mucosa. Entonces díganme ustedes, ¿qué parte de la mucosa es esta? ¿Qué parte de la mucosa es esta? El epitelio oral. Sí, señor, muy bien, epitelio. Esto, si yo trazaría una lineecita acá que no se alcanza a ver. Membrana basal. Sí, señora. Y aquí abajito, Tejido conectivo. o sea, la lámina propia, ¿vale? Ok. Y de aquí para abajo, fíjense que acá sí tiene submucosa. ¿Sí? ¿Qué significa submucosa? Debajo de la mucosa. Entonces, sub es debajo y la capa que está debajo de la mucosa se llama submucosa. Y en esa submucosa voy a encontrar gran cantidad de glándulas, de acinos, que son glándulas salivales menores, y vasos sanguíneos, fascículos nerviosos, etc. Muy bien, entonces voy a hablarles del epitelio de la mucosa. Me voy a detener en este momento a hablarles de epitelio de la mucosa y luego ya les hablo de la membrana basal y de la lámina propia, ¿vale? Al final voy a hacer como un casito ahí clínico, como 2 casitos clínicos, para que quienes quieran participar, participan y les doy punticos para el parcial práctico,
le decimos a la doctora Marcela que esos punticos van para el parcial práctico. Entonces estén muy atentos porque voy a hacer preguntas claves con ese caso clínico que voy a proponer. Voy a hacer preguntas claves enfocadas a todo esto que vamos a ver. Entonces veamos el epitelio de la mucosa. El epitelio de la mucosa siempre va a ser un epitelio plano estratificado, que en algunos sectores puede ser queratinizado, en otros sectores puede ser paraqueratinizado y en otros sectores puede ser no queratinizado. Entonces, digamos que son esos, fluye entre esos tres tipos dependiendo del grado de queratinización. Entonces, siempre va a ser ¿qué? Plano estratificado. Pero en la parte superior varía el grado de queratinización. Puede ser no queratinizado como en este caso, que no tiene queratina. Ya les voy a mostrar unos paraqueratinizados y otros queratinizados. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Está formada por varios tipos de células y esas células se disponen en varias capas, por eso es estratificado. Esos tipos celulares son varias poblaciones. Una población que se llama intrínseca. ¿Por qué se llama intrínseca? Porque siempre está permanente en ese epitelio. Es una población de células que pertenece al epitelio y que siempre permanece ahí en ese epitelio. Y esa población de células se llaman, como en piel, si ustedes se acuerdan de la epidermis, se llaman queratinocitos. E igual que en piel, esos queratinocitos cambian su forma de acuerdo al estrato donde estén, ya los vamos a ver, pero el 90%, 95% de la población del epitelio de la mucosa oral está formada por queratinocitos. Y hay otra población que se llama población extrínseca. ¿Qué significa extrínseca? Que no están siempre dentro del epitelio, sino que permanecen en el epitelio y cumplen otras funciones diferentes a los queratinocitos. Por ejemplo, ¿cuáles son? Las células residentes o permanentes, como por ejemplo los melanocitos, ya lo vamos a ver con detalle, o los vamos a recordar, que ustedes se acuerdan de eso. Melanocitos, células de Langerhans, células de Merkel, ahí les están sonando como células parecidas a la piel. Y otras células que se llaman transitorias. ¿Por qué se llaman transitorias? Porque vienen del tejido conectivo que está debajo, o sea, de la lámina propia, y llegan al epitelio. Entonces pueden migrar al epitelio. Por ejemplo, algunas celulitas inflamatorias de la lámina propia pueden llegar al epitelio. Entonces, hablemos de los queratinocitos, chicos, que son la población más abundante que forma el epitelio. Esos queratinocitos tienen que tener una renovación continua. Claro, la mucosa oral es una mucosa, imagínense ustedes, supremamente expuesta al medio externo. La mucosa oral está continuamente expuesta a la agresión del medio externo. Cuando hablamos, cuando respiramos, cuando deglutimos, cuando trituramos los alimentos. Entonces está constantemente expuesta a esa agresión del medio externo. Entonces debe tener una renovación de sus células, de los queratinocitos, de manera continua, fisiológica y programada. Y esa renovación de esos queratinocitos se hace, digamos, por dos mecanismos. El primer mecanismo, por la proliferación celular. Cuando yo me refiero a proliferación, me refiero a ¿qué? A división celular, para mantener a esa población de células estable. Esas células se tienen que dividir para reemplazar las que se mueren en los estratos superficiales, las que ya por todo el proceso fisiológico se descaman y se mueren, y estar renovando las poblaciones celulares para mantener toda la integridad del epitelio estable. Entonces, por un mecanismo que es proliferación celular y por otro mecanismo que es maduración celular, porque no me basta con que se dividan las células, no. Yo, fuera de que se tienen que dividir esos queratinocitos, necesito que el queratinocito madure para que forme unas estructuras determinadas, ya los vamos a ver. Y al madurar, suban de estrato, vayan aumentando y subiendo de estrato
¿Para qué? Para que en últimas ese queratinocito llegue al estrato superior y unos produzcan queratina y otros no produzcan queratina. Entonces, quiero que esto que les quede muy claro. Los dos factores muy importantes de renovación celular son la proliferación celular y la maduración celular. Sin una, no hay la otra. ¿Vale, chicos? Entonces, eso es importante. ¿Quién lleva a cabo esa proliferación celular? Las células madre. Claro, células madre que se van a dividir por mitosis para hacer y mantener poblaciones estables. Pero fuera de células madre, también hay unas células que se llaman células de linaje. ¿Qué son las células de linaje? Las células que van a modificarse, los queratinocitos que se van a modificar, van a cambiar su morfología y van a ir ascendiendo de estrato en estrato. Acuérdense que la piel, esta es igual, tenía estratos. ¿Se acuerdan de los estratos de la epidermis? Más o menos, ¿se acuerdan cuáles estratos tenía la epidermis? Cuando hablábamos de piel, del epitelio de la piel. Es espinoso, luz, Sí, sí, señora. El de más abajo, ¿cuál era? hipo, No, el estrato exacto, de la epidermis, estrato basal, luego venía uno espinoso, uno granuloso y uno córneo. Acá se parece eso. Entonces, esas células de linaje son células que ya se dividieron y que están madurando para subir de estrato, del estrato basal al espinoso, del espinoso al granuloso, del granuloso al córneo, y van cambiando su forma, su morfología, para en últimas, llegar a los estratos superficiales para producir algunas veces queratina, por eso se llaman queratinocitos, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, es muy importante tener en cuenta que esas células maduran y que van a formar un epitelio, que puede ser un epitelio con queratinocitos que están queratinizados, o puede ser un epitelio no queratinizado, o parcialmente queratinizado, que recibe el nombre de paraqueratinizado. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante tener el tiempo de renovación epitelial en cuenta, el tiempo, cuánto se demora en subir ese queratinocito por los estratos, cuánto se demoraría y qué factores intervienen en esa maduración y en esa renovación epitelial. Tiempo de renovación epitelial y factores que intervienen en la renovación epitelial. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, el epitelio oral, ya dijimos que siempre es plano estratificado. Claro, siempre, 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 chicos, ese epitelio de cualquier mucosa, del paladar, de la encía, de los carrillos, del piso de la boca, de la parte inferior de la boca, cualquier epitelio de esa mucosa oral, siempre es plano estratificado, porque es un epitelio de protección, protege, entonces es plano estratificado. Pero vuelvo y les repito, en unos sectores puede ser queratinizado, en otros sectores puede ser no queratinizado y en otros sectores puede ser paraqueratinizado. No, pero me vas contando que si no hay señal, pues trata, yo creo que sí hay, como no va a haber señal en todo el sitio. Igual que en el Rock al Parque no sé. No, nenita, pero me vas Pero contando, claro, ¿vale? sí, no hay- Pues trata, gordita, me vas contando, ¿vale? Chao. Qué pena con ustedes. Entonces, puede ser el epitelio queratinizado, no queratinizado o parcialmente queratinizado, o sea, para queratinizar. Y aquí están los estratos, chicos, miren. Entonces, ese epitelio queratinizado va a tener un estrato basal, un estrato espinoso, muy parecido a la piel, uno granuloso y uno córneo. Y en el no queratinizado solo va a tener 3 estratos, que va a ser el estrato basal, que es el más inferior, el que está en contacto, digamos, con la membrana basal y abajo con el tejido conectivo, o sea, la lámina propia, va a tener en la mitad un estrato que se llama intermedio y en la parte superficial, ya arriba, donde ya se acaba el epitelio, un estrato superficial. Entonces, fíjense primero las diferencias. Y aquí lo que les hablaba de paraqueratinizado, que va a tener una queratinización incompleta, o sea, paraqueratina.
Muy bien, vamos a ir hablando de estrato por estrato, chicos, para que recordemos, porque eso es muy, muy, muy importante. Entonces, el estrato basal, que está en la base, por eso se llama basal. ¿Cuál base? Pues abajo, en contacto con ¿quién? Con la membrana basal, y abajo quedaría el tejido conectivo. Este será el estrato basal, este de aquí. Todos estos queratinocitos que son como de forma cilíndrica o cúbica, todos estos. Aquí abajo ya será el tejido conectivo, o sea, la lámina propia. No se ve la membrana basal, porque acuérdense que la membrana basal casi nunca se tiñe con hematoxilina o cina. Entonces, este estrato de abajo será el estrato basal. En ese estrato basal, los queratinocitos en su citoplasma están llenos de tonofilamentos y están unidos. Esto es fundamental, chicos. Miren, esto es tan importante, pero tan importante, que esos queratinocitos, como están aquí en el estrato basal, están relacionados con la membrana basal y están unidos con esa membrana basal por medio de medios de unión basal que se llaman hemidesmosomas. En este sector abundan los hemidesmosomas que permiten la unión entre el queratinocito con la membrana basal. También estos queratinocitos van a tener unas proteínas que se llaman integrinas. Esas integrinas son importantísimas porque son receptores de adhesión a la superficie celular y también van a permitir la migración celular, lo que les decía ahorita. Miren que acá hay una mitosis de una célula madre. Aquí en la membrana, en la zona basal, es donde están todas las células madre haciendo mitosis. Es decir, que aquí es donde están todas esas células de regeneración del epitelio que se están dividiendo permanentemente. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, hay una célula que está haciendo división celular. Acá, mitosis, se quedó bonita en la fotografía. Entonces, en esta zona están las células madre y esas integrinas permiten que al hacer mitosis, al dividirse las células, esas células migren, o sea, se desplacen, migren hacia el estrato al que sigue, que será el estrato espinoso, para volverse células de linaje. Entonces, es muy importante la formación y la estructuración de las integrinas. Y también va a permitir pues que el epitelio tenga una distribución espacial, es decir, que esté formando capas, etcétera, etcétera. Por ende, va a lograrse con estas integrinas procesos de cicatrización que van a ser muy útiles durante los procesos de cicatrización. Les puse aquí en un cuadrito aparte otras células que no son queratinocitos. Les puse otras células aquí distintas. ¿Por qué se las encerró en un cuadro? Melanocitos, porque los melanocitos son melanocitos, no son queratinocitos. Pero los melanocitos se ubican en este estrato basal, siempre, como en piel, que yo el semestre pasado les decía, ubíquenme un melanocito en epidermis. Y entonces les decía, pilas, el melanocito solo se ubica en estrato basal. Y es importante ubicarlo ahí en el estrato basal, porque si están otros estratos no es melanocito. Entonces, se los coloqué aquí para que se acuerden que los melanocitos se ubican en el estrato basal. Y aquí también en mucosa. Esos melanocitos también existen en mucosa, que son los que producen el pigmento melánico, ¿sí? El color. Inclusive las personas de piel muy oscura, también las mucosas son de color oscuro debido a la cantidad de melanocitos que hay y no tanto la cantidad, a la cantidad de producción de melanina que producen esos melanocitos. Muy bien, vayámonos para el estrato espinoso. Este será el estrato espinoso que si se fijan se parece mucho al de la epidermis. Y se llamaba espinoso precisamente por esto, porque la unión entre queratinocito con queratinocito, acá los queratinocitos ya no son cilíndricos, sino son como en forma de poliedro, como de rombo, son queratinocitos en forma poliédrica o en forma de rombo, y fíjense que esos queratinocitos se unen con el otro por medios de unión de desmosomas. Y son tan evidentes los desmosomas que se ven así como si fueran espinitas, pero pues no son espinitas, sino realmente son el desmosoma que une queratinocito con queratinocito. Entonces acá son muy evidentes los desmosomas. Esos queratinocitos tienen gran cantidad en su citoplasma de tonofibrillas, que más adelante se van a constituir y van a formar la queratina. Acá hasta ahora se están formando, se empiezan a formar tonofibrillas para luego organizarse y en los estratos de arriba ya formar la queratina.
En los queratinizados, esas tonofibrillas son muy evidentes. En los que van a ser no queratinizados, esas tonofibrillas son dispersas, son poquitas, chiquitas, dispersas. En este estrato también encontramos dos proteínas importantes, chicos. Así como en el estrato anterior encontrábamos integrinas en el basal, en el estrato espinoso encontramos dos proteínas que son la filagrina y la tricohialina. Estas, filagrina y tricohialina, son las que van a formar esos tonofilamentos y los van a organizar para más adelante formar la queratina. También les traje dos células acá que no son queratinocitos. Estas dos células no son queratinocitos, son las células de Langerhans. Aquí hay un error en la diapositiva. No me vayan a copiar esto. Acá hay un error en esta diapositiva. Las células de Langerhans sí se ubican en el estrato espinoso. Sí se ubican. ¿Se acuerdan qué función tenían las células de Langerhans? ¿Se acuerdan? Capta y presenta antígenos. Sí, señora. La célula de Langerhans es como un macrófago del epitelio, que tiene como función presentación de antígenos. En el estrato espinoso de la mucosa encuentro células de Langerhans, pero tengo un error acá en la diapositiva porque las células de Merkel no se ubican en el estrato espinoso, se ubican acá, en el estrato basal. Entonces, en el estrato basal encontramos melanocitos y también células de Merkel. Y bueno, fuera de los queratinocitos evidentes. Pero encontramos, para que corrijan por favor, en el estrato basal, melanocitos y células de Merkel. ¿Se acuerdan qué función tenían las células de Merkel? ¿Recuerdan? Receptores de tacto y presión. Sí, señora, receptor de tacto y presión. ¿Y por qué les digo que había un error en la otra diapositiva? Porque es lógico, chicos. La célula de Merkel se ubica en el estrato basal porque está cerquita al tejido conectivo. Y acuérdense que en el tejido conectivo que está debajo hay receptores nerviosos. Entonces, la célula de Merkel se tiene que unir con un receptor nervioso para poder llevar a cabo la función que acaba de decir nuestra amiga, que son receptoras de tacto y presión. Entonces, que eso quede muy claro, chicos, me corrigen eso. El siguiente estrato ya va a ser el estrato granuloso. Entonces, miren, repasemos. Aquí el de puro abajo será el estrato basal. Aquí en la mitad estará el estrato espinoso. Y aquí lo que está entre las líneas punteadas será el estrato granuloso. Se llama granuloso porque en ese estrato hay muchos gránulos. ¿Qué gránulos? Unos gránulos que se llaman gránulos de queratohialina. La queratohialina, hagan de cuenta que es como un cemento, como el cemento que usan para pegar ladrillo con ladrillo. Entonces, esa queratohialina es una sustancia interfibrilar que une ¿a quién? Pues los haces que se están formando, que se formaron abajo de tonofilamentos. Esa queratohialina une los tonofilamentos unos con otros para ya empezar a formar la queratina, ¿de acuerdo? Fuera de los gránulos de queratohialina hay otros gránulos que se llaman queratinosomas. Somas significan cuerpos, de queratina, cuerpos de queratina, queratinosomas, que también son llamados cuerpos de Odland. Estos cuerpos de Odland, junto con los de queratohialina, también forman la sustancia cementante de los tonofilamentos, une tonofilamento con tonofilamento para poder formar la queratina, que en últimas provee una barrera de permeabilidad a la mucosa. Una proteína acá importantísima es la calprotectina. Chicos, esta proteína es maravillosa porque la calprotectina nos va a ayudar, va a ser una proteína que va a contrarrestar virus, entrada de virus, de sustancias extrañas, de hongos, de bacterias. Va a actuar como sustancia, digamos, antimicrobiana. Y es fundamental y por eso está en ese estrato, uno de los estratos superficiales, para evitar la entrada de todos esos antígenos o por lo menos permitir que no entren ciertos tipos de antígenos a mucosa oral y proteger. Entonces, nuevamente, miren qué linda esta foto. Esta foto es de una preparación de ustedes de laboratorio de mucosa oral. Entonces, repasemos un poquitico. Si me paro acá, ¿qué estrato sería?
Chicos, Basal. El basal. el basal, muy bien, claro, porque ya aquí hay tejido conectivo, ¿cierto? Esto ya es el tejido conectivo, que acuérdense que se llama lámina propia. Entonces, esto ya es tejido conectivo. Entonces, el que está más cercano al tejido conectivo, en la base va a ser el estrato basal. Luego, ¿este qué es? Espinoso. Muy bien, fíjate la forma de los queratinocitos, que son como rombitos, como diamantes, como hexágonos. Incluso se alcanza a ver aquí como esas características típicas que lo dan los desmosomas, es decir, los medios de unión lateral entre queratinocito y queratinocito. Luego este estrato, ¿qué será? Granuloso. Granuloso, y aquí ya alcanzo a ver estrato córneo. Miren que esta diapositiva está bien linda y me voy a adelantar a explicarles esto por qué. Porque acuérdense que la queratina, cuando nosotros veíamos queratina, la queratina es ausente de células. O sea, la queratina ya es una cubierta proteica formada por tonofilamentos, por las sustancias cementantes, la queratinosoma, por diferentes tipos de proteínas, y la proteína más abundante que la proteína ácida queratina, por eso se llama queratina, a veces lo llamamos al estrato córneo el estrato de queratina, pero realmente no solo tiene queratina. Entonces, en esa zona no hay células, las células ya perdieron sus núcleos, sus organelas, y solamente quedaron esas estructuras citoplasmáticas y los tonofilamentos y toda la unión entre ellos. Pero fíjense que en este estrato aquí se alcanzan a mantener algunos núcleos, miren, hay algunos nucleocitos ahí metidos. Miren, miren, miren. Y hay zonas de queratina. Profe, una pregunta. Cuando hay esa zona de queratina y se mantienen algunos núcleos, es una queratinización incompleta que se llama paraqueratina. Sí, dime, es que no quería parar. Profe, que tengo una duda entre hemidesmosomas y algo que dijiste de desmosomas del estrato espinoso. Sí, mira, acuérdense que hay varios medios de unión entre las células, ¿sí? Eso lo vimos en primero y luego lo repasamos en segundo. Hay medios de unión laterales, o sea, como una célula se une con otra célula de manera lateral. Los medios de unión laterales, pues son los complejos de unión, son las ocludens, son las gap, son las adhenes y los desmosomas. Acuérdense que un desmosoma es un medio de unión, una especialización de la membrana lateral, en donde una célula se une con otra de manera lateral. Entonces, en el estrato espinoso hay muchos medios de uniones laterales correspondientes a desmosomas. Pero cuando la célula se une con la parte basal, con la membrana basal, solamente la célula emite su unión, la membrana basal no, solo la célula emite su unión. Y al emitir la unión forma un medio de unión basal que recibe el nombre de hemi, o sea, la mitad, desmosoma. Entonces, en el estrato basal hay hemidesmosomas, que son las uniones de los queratinocitos del estrato basal con la membrana basal. En cambio, en el estrato espinoso es donde más abundan las uniones laterales, que son desmosomas. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Listo. Además, en el estrato basal encuentro otras celulitas. A ver si me las logran identificar. ¿Qué es esto? Acuérdense del semestre pasado. ¿Qué será esto? Un melanocito, tal Sí, vez. señora. Mira, acá hay otro. Un melanocito, que se ubican solo en el estrato basal. Miren, acá hay otro. ¿Se acuerdan que yo les decía que se veían como un fantasmita? En el estrato basal, que se ven redondos, con el núcleo muy basófilo y, así, y alrededor se ve blanco, blanco. ¿Se acuerdan, chicos? Bueno, muy bien. Y ya el estrato córneo, que es el estrato más llamado de queratina, porque no solamente tiene queratina, sino tiene otras proteínas. El estrato córneo es el más superficial, el que está señalando aquí en la diapositiva las flechas. Acuérdense que ese estrato córneo puede ser todo queratinizado o parcialmente queratinizado, como lo vimos ahorita. Entonces, en ese estrato, pues ya se pierden todas las organelas del queratinocito, se pierden los núcleos, empieza a haber una deshidratación celular,
y se forma la queratina, que es la proteína ácida junto con otra proteína que se llama la involucrina, que permite la configuración de toda esa matriz. Y ese estrato córneo, en últimas, ¿para qué me sirve? Pues obviamente para formar una protección contra el medio externo, una protección completa, una protección al daño, una protección mecánica, una protección química, ¿sí? De esa mucosa, porque en últimas, esa es la función del queratinocito, producir la queratina, ¿para qué? Para proteger las zonas más expuestas al daño contra precisamente ese daño químico y mecánico. Entonces, aquí estoy viendo el epitelio de aquí para arriba. Aquí estaría la membranita basal que no se ve por la coloración y abajo la lámina propia, o sea, el tejido conectivo. Y aquí estoy viendo cómo se formó ya una queratina completa en esa zona. En los epitelios que no son queratinizados, entonces van a haber solo 3 estratos. El estrato que está con la AC, ¿cuál sería, chicos? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? En los queratinizados, pues tienen todos, basal, espinoso, granuloso, córneo. En los no queratinizados solo tienen 3 estratos. De la parte basal para arriba, ¿cuál sería? ¿El A cuál sería? Basal. Basal. ¿El B? Intermedio. Intermedio. ¿Y el C? Superficial. Listo, muy bien. Y fíjense que acá no veo queratina. Aquí veo unas células planas que están conservadas, que tienen sus núcleos, y veo varios estratos, plano estratificado, no queratinizado. Muy bien, chicos. Y en los paraqueratinizados sí veo zonas de queratinización como estas de acá o estas de acá, pero en algunos sectores veo que las células aún retienen sus núcleos, como acá, y sus organelas, o sea, paraqueratinizado es una queratinización parcial o queratinización incompleta, que en algunos sectores se da y ya lo vamos a ver en donde hay queratinizado y en donde hay paraqueratinizado. Esto es fundamental, chicos. ¿Cómo se diferencia el queratinocito? Y esto es clave y va a ser clave para ustedes cuando hagan cirugías, cuando sean periodoncistas y tengan que ver con todos los remodelación, cirugías, estructuración de la mucosa oral, cuando sean cirujanos y tengan que poner implantes. En todo momento tienen que ver con la renovación de los queratinocitos. ¿Cómo se renueva ese queratinocito? El queratinocito se renueva por un proceso que es autocrino y paracrino, las dos. ¿Recuerdan a qué se refería cuando yo hablaba por allá en glándulas, cuando les hablaba de eso? Y cuando les hablaba de señalización celular, ¿se acuerdan qué significaba autocrino y paracrino? ¿Recuerda alguno de eso? ¿Alguien recuerda qué es autocrino y paracrino? Autocrino es que produce para sí mismo. Sí, Paracrino creo que es para otra célula con el mismo receptor de membrana. sí, más o menos sí es así, sí señora. O sea, ¿qué produce? O sea, que produce una molécula de señalamiento. Autocrino es que la célula misma produce su molécula de señalamiento y induce respuesta en ella misma. O sea, ella misma produce la molécula de señalamiento y ella misma induce una respuesta para que ella misma active una reacción determinada. Eso sería autocrino. Paracrino es una señal en donde una célula produce la molécula de señalamiento e induce la acción en las células vecinas. Todas las que están cerquita a ella, inmediatamente vecinas, será un mecanismo de señalamiento paracrino. El queratinocito tiene esa gran ventaja. Tiene los dos mecanismos de señalamiento para dividirse. El autocrino, él mismo lo hace, y el paracrino se activa a sí mismo, pero puede activar a las células vecinas, a sus queratinocitos vecinos, ¿sí? Tiene las dos funciones. ¿Lo hace por medio de qué? De interleuquinas, especialmente interleuquina 1. Entonces, una vez él produce la interleuquina, él mismo induce una respuesta en sí mismo
para empezar ese proceso de diferenciación y división. Ya una vez él está activo, empieza y sigue produciendo interleuquina, produce factores de crecimiento tumorales alfa, factores de crecimiento tumorales beta, y esto ayuda a que se activen los queratinocitos por acción paracrina, los vecinos. Entonces empiezan a replicar a sí mismos y los queratinocitos vecinos. Entonces es un proceso bien interesante de división celular para mantener esa población estable. ¿Qué pasa? Para que en ese epitelio permanezca estable la cantidad de células que se dividen con la cantidad de células que arriba se van descamando, se van perdiendo, debe haber un equilibrio entre las que se dividen abajo en el estrato basal y las que se descaman en el estrato superficial. Claro, debe haber un equilibrio, porque si yo me divido mucho y pocas descamación hay, pues imagínense eso. O si se descaman mucho y hay poca división, pues se pierden las características del epitelio. Entonces, eso tiene que ser calculado con una renovación permanente de los queratinocitos y un equilibrio entre las células basales, o sea, los queratinocitos basales y las células superficiales. En las mucosas de revestimiento, fíjense que yo al principio les dije, la mucosa se divide en 3 tipos, dependiendo del sitio donde esté en cavidad oral. Mucosa de revestimiento, que les dije reviste, recubre, protege. Mucosa masticatoria, la que recibe todo el choque masticatorio directo. Y mucosa especializada. Entonces, dependiendo del tipo de mucosa, el queratinocito va a demorarse más o menos entre ir desde el estrato basal, pasar al espinoso, seguir al granuloso y llegar al superficial. O sea, se va a demorar en subir, ¿sí? En ascender de estrato, en ser célula de linaje. Entonces, si yo necesito hacer queratina, pues voy a demorarme más en llegar arriba. Si no necesito hacer queratina, pues me voy a demorar menos en llegar al estrato superficial. ¿Sí me entendieron eso, chicos? ¿Entendieron lo que acabo de decir o no? Por favor, díganme. Chicos, Sí, señora. ¿seguro? No, profe, a mí no me quedó claro. El profe. Bueno, miren. Si yo soy un queratinocito, ¿sí? Que tengo que producir queratina. Entonces, si soy un queratinocito que sé que tengo que hacer queratina, digo, me toca y pasar por varios estratos. O sea, primero tengo que llegar tengo que en el basal, pues la célula madre, luego tengo que ascender al estrato espinoso, luego tengo que ascender al estrato granuloso y por último llegar al estrato córneo, ¿sí? Y sufrir todo ese proceso de morfodiferenciación desde el estrato basal hasta el estrato córneo. Pero si yo soy un queratinocito que no tengo que producir queratina, tengo que ir al estrato basal, luego pasar al intermedio y luego al estrato superficial. ¿Cuál se demora más? ¿Cuál se demora más en llegar hasta el superficial para producir queratina? Chicos, ¿cuál se demora más? Muchachos, quítense la cobija de la cara y contéstenme. ¿Ah? El queratinocito que va a producir queratina. Se demora más en regenerarse y en sufrir todo el proceso de linaje, claro, porque tengo que pasar por más partes. Entonces, en la mucosa de revestimiento, que es la que no es queratinizada, ya la vamos a ver, el proceso de diferenciación de los queratinocitos desde que están en el estrato basal hasta que llegan al superficial es de 25 días. En la mucosa masticatoria, que es la que es queratinizada o paraqueratinizada, dura de 41 a 57 días. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, chicos, porque ustedes van a ir a su clínica y van a hacer una cirugía periodontal. Y entonces hacen la cirugía en encía, por ejemplo, que es mucosa masticatoria. Y entonces hacen su cirugía, Y a los 3 días quieren estar poniendo la restauración o el implante. No, no se puede. Tenemos que esperar a que la mucosa haga todo su proceso de diferenciación de queratinocitos para que se renueve esa mucosa.
Y si es mucosa de encía, que es mucosa masticatoria, dura más o menos de 41 a 57 días. Entonces debemos dejarle el espacio al queratinocito para que se renueve, para que después no nos fracase el implante, no nos fracase la restauración. Entonces tenemos que saber el tiempo de diferenciación de los queratinocitos dependiendo del tiempo que duran en pasar de un estrato a otro y el tipo de mucosa que lo conforma. Muy bien. ¿Qué factores intervienen en esa renovación del epitelio? Dos factores. Un factor que se llama los factores que la inhiben, que esos queratinocitos se dividan, o sea, no dejan que se dividan, inhibitorios, y otros que estimulan que esos queratinocitos proliferen, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los inhibitores? Factores de crecimiento beta generalmente, corticoides, por ejemplo, por eso es tan importante hacer una historia clínica bien hecha, porque en la historia clínica yo le tengo que preguntar a mi paciente, ¿usted qué está tomando? ¿Usted qué tipo de medicamentos toma? Ah, no, que tomo corticoides. Ah, entonces si le hago una cirugía se va a demorar más en que haya una regeneración. La adrenalina, las citoquinas. ¿Qué estimulan la proliferación? Ya lo habíamos visto, pues las interleuquinas, factores de crecimiento epidérmicos, factores de crecimiento alfa tumorales, prostaglandinas, estrógenos. Ahora, ¿qué factores? Los factores de tipo inflamatorio, se los puse acá en este cuadrito, porque la inflamación puede ser aguda o crónica. Entonces, si son factores inflamatorios agudos, puede estimular la proliferación. Pero si son factores inflamatorios crónicos, por ejemplo, pacientes con gingivitis crónicas, que duran mucho tiempo con esa gingivitis y no se resuelven, periodontitis, que es toda la inflamación del periodonto crónicos, pues el queratinocito no se va a dividir, se inhibe la regeneración de ese queratinocito. Muy bien, y acá no me voy a demorar tanto porque ustedes ya conocen cuáles son las células extrínsecas, iguales a las de la piel, incluso ya comentamos qué hacía cada uno. Los melanocitos, las células de Langerhans, los melanocitos del pigmento melánico, las células de Langerhans, receptoras, macrófagos, o sea, presentadoras de antígenos, y la célula de Merkel que funciona como un mecanorreceptor, o sea, de tacto, básicamente. Muy bien. Aquí no me voy a demorar tanto porque pues esto ya lo vimos del semestre pasado. Acá estamos viendo una fotografía de la membrana basal. Fíjense que acá sí está teñida y contrastada con paz, entonces la alcanzo a ver, esta liniecita que sostiene el epitelio y lo divide del tejido conectivo que está debajo, o sea, de la lámina propia. Recuerden lo que preguntaba Camilo, que la unión entre estas células de los queratinocitos con la membrana basal es por medio de hemidesmosomas, que son medios de unión basal y que son muy importantes. La unión entre el epitelio y la lámina propia es como en piel. Acuérdense que se forman unas crestas del epitelio hacia la lámina propia y unas papilas de la lámina propia hacia el epitelio, formando esta unión como ondulada, que se llama unión intravamecánica, que también permite como la asociación del epitelio y la lámina propia que esté estable y en buenas condiciones. Y la lámina propia, pues es el tejido conectivo que está debajo. Ustedes ya conocen las características de los tejidos conectivos. Como cualquier tejido conectivo, es el tejido conectivo de la lámina propia de la mucosa, igualito. Es un tejido conectivo en la parte superficial más abundante de células, o sea, areolar laxo, y en la parte profunda con más fibras, o sea, denso y regular de predominio colágeno. Va a tener todos los elementos del tejido conectivo, las células propias del tejido conectivo, como son los fibroblastos, los macrófagos, los mastocitos, las células inflamatorias. Va a contener una matriz extracelular con fibras, pueden ser colágenas, hay sectores donde va a tener más elásticas, hay sectores donde va a haber más reticulares, pero generalmente son colágenas, de predominio colágeno, y obviamente inmersos en una sustancia fundamental. Y dentro del tejido conectivo voy a encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre, capilares, vénulas, arteriolas,
y además terminaciones nerviosas, fascículos nerviosos libres, algunos encapsulados también. Entonces, miren, acá está el repasito de lo que hemos visto. Todo esto es si veo toda la imagen completa es la mucosa, completa. Estoy viendo mucosa. Lo que está mostrando con la A es el epitelio de la mucosa. Lo que estoy viendo con la B es la lámina propia, o sea, el tejido conectivo que está debajo del epitelio. Y lo que está con la C será la submucosa. Hay partes de la mucosa que tienen submucosa, hay zonas donde no hay submucosa. Bien, hablemos de mucosa masticatoria. O sea, digamos dónde se encuentra la mucosa masticatoria, donde hay mucosa de revestimiento, donde hay mucosa especializada. La mucosa masticatoria es la que, lo hemos repetido varias veces, recibe de frente el choque masticatorio, ¿sí? ¿En dónde va a estar ubicada? Paladar duro, las encías, encía adherida y encía libre. Ese tipo de mucosa va a ser de tipo masticatorio. Y entonces, tomando todo lo que hemos visto, ¿cuáles serán las características de esa mucosa? Acá tenemos la foto macroscópica de la mucosa masticatoria, que será zona de paladar duro. Y acá la vemos en una preparación histológica, o sea, microscópica. ¿Qué va a tener? Un epitelio plano estratificado, pero paraqueratinizado o queratinizado. Puede ser paraqueratinizado o puede ser queratinizado, pero como tiene esa necesidad de tener tanta protección porque recibe el choque masticatorio de frente, obviamente los queratinocitos tienen que ser queratinizados o paraqueratinizados. Y la unión entre el epitelio y la lámina propia va a ser con papilas muy largas, con crestas muy largas, para mantener esa integridad entre el epitelio y la lámina propia. Aquí no hay submucosa. Claro, ¿qué submucosa va a haber ahí si está pegado casi al hueso? Entonces, como la mucosa está en contacto tan íntimo con el hueso, acuérdense que el hueso lo cubre por fuera un tejido conectivo que se llama periósteo. Entonces, la mucosa está pegada al periósteo del hueso. Están unidas, súper unidas, mucosa y periósteo. Y esa unión entre mucosa y periósteo se llama unión mucoperióstica, entre la mucosa y el periósteo, porque están fuertemente relacionadas y muy unidos. Muy bien. ¿Dónde hay mucosa de revestimiento? Mucosa de revestimiento está en los carrillos, en el paladar blando, en el piso de la boca y en la cara ventral de la lengua. ¿Cuál es la cara ventral de la lengua? La cara de abajo. Nosotros tenemos, si tienen su espejito todavía por ahí, la lengua tiene una cara por encima, cuando sacamos la lengua, la cara de encima, que es la que tiene todos esos punticos, todas esas elevaciones de la mucosa que se llaman papilas. La cara de encima se llama cara dorsal, la cara de abajo de la lengua, cuando la levantamos como en punta, se llama cara ventral de la lengua. La cara ventral de la lengua también está revestida por mucosa de revestimiento. ¿Cómo se ve esta mucosa histológicamente? Miren, carrillos y aquí, cara ventral de la lengua y piso de la boca también por mucosa de revestimiento. Va a tener un epitelio, pero este no es queratinizado. Miren ustedes. Es plano estratificado, no queratinizado. Y la unión entre el epitelio y el tejido conectivo es menos profunda. Las papilas son más corticas, más achataditas, las crestas son menos profundas, pero de todas maneras es una unión ondulada, pero no tan profunda las crestas y las papilas como lo veíamos en la masticatoria. Esto ya es lengua, chicos. En lengua encontramos pues músculo estriado esquelético, que es el músculo que permite los movimientos, músculo estriado esquelético en diferentes ubicaciones, longitudinales, transversales. Encontramos estos acinos mucosos que representan las glándulas salivales menores, que se ubican entre las mucosas de muchas partes de la cavidad oral, que van a lubricar fuera de las glándulas salivales mayores, como las nombramos ahorita, la parótida, la submaxilar, la sublingual. Hay glándulas salivales menores que están representadas en pequeñitos acinos que están en toda la mucosa oral.
Entonces acá tenemos nuestra lengua, nuestra cara dorsal de la lengua. Por favor, usen el espejito que tienen por ahí para mirarse la lengüita. Fíjense que esa cara dorsal de la lengua tiene como unos punticos, unas elevaciones, son elevaciones de la mucosa. La mucosa se eleva como montañitas de diferentes formas, se eleva para formar toda la topografía de la cara dorsal de la lengua. Y en la parte de atrás encontramos como una B minúscula, una B de Victoria, una B chiquita, y en esa B, por favor, mírense en el espejito, los que tienen el celular ahí tengan la curiosidad, o el espejito de mirarse así hacia atrás en la B, que ahí es donde se ubican las papilas más gorditas, que se ven como bolitas gorditas, más o menos 8 papilas, que son las papilas caliciformes, que las que contienen mayor cantidad de corpúsculos gustativos. Entonces la lengua va a tener músculo, estriado esquelético, les vuelvo a repetir, unos que se llaman extrínsecos, otros que están por dentro, que se llaman intrínsecos. La lengua va a estar dividida en 2 tercios anteriores, que la divide la B lingual. Entonces, de la B lingual, de la B, esta B que está aquí, de la B para adelante se llaman los 2 tercios anteriores, y de la B para atrás se llama el tercio posterior. La superficie de encima, recuerden siempre que se llama la superficie dorsal, y la superficie de abajo, que veíamos acá, se llama la superficie ventral. Y las papilas que ustedes ya me las conocen, ustedes ya conocen cuáles son las papilas de la lengua, pero las vamos a repasar un tricitico para que nos quede pues ya claro esto y completo el tema. Son 4 tipos de papilas que encontramos. Las papilas foliadas. ¿Qué es una papila? Nuevamente les repito. Una papila es una elevación de la mucosa. Lo que nosotros vemos ahí, cuando nos vemos en el espejo, esas bolitas que se elevan, esas elevaciones de la mucosa, el conectivo, o sea, la lámina propia, empuja el epitelio y forma una montaña, una elevación. Esas elevaciones, depende de cómo se eleven, van a recibir nombres. Entonces van a estar las papilas foliadas, las papilas filiformes, las papilas caliciformes y las papilas fungiformes. Eso ya lo saben ustedes, pero igual quiero como hacerles un repasín de eso. Las papilas foliadas son papilas realmente que son muy escasas. Esas papilas casi no se ven en lengua. Esas papilas están en niños muy chiquitos, muchachos. Papilas foliadas nosotros ya no tenemos. Esas papilas foliadas son propias de animales como herbívoros o de niños muy pequeñitos, de neonatos, o sea, de recién nacidos. Cuando el bebé está recién nacido y todavía no ha consumido alimentos sólidos, no ha cambiado la dieta de leche materna sólida, tiene papilas foliadas, pero son realmente muy escasas. Luego ya no hay papilas foliadas. Ya estas se reemplazan por papilas filiformes. Y esas papilas foliadas se llaman así porque parecen folios, o sea, hojas foliadas, como hojas grandes de árbol, que son estas. Y en el epitelio, dentro del epitelio, van a contener estas yemitas, como estas bolitas, estas yemitas, que son los corpúsculos gustativos, que ustedes también los conocen ya porque los vimos el semestre pasado. Más el semestre pasado una exposición maravillosa sobre corpúsculos gustativos que se deben acordar en las presentaciones finales. Las papilas filiformes son también elevaciones de la mucosa, pero la papila filiforme termina en punta, acuérdense. Y la papila filiforme es la única que en su superficie el epitelio es queratinizado, tienen queratina. Y estas son las que no tienen corpúsculos gustativos. Las papilas filiformes carecen por completo de corpúsculos gustativos y ocupan casi toda la región dorsal de la lengua. O sea, la cara de encima de la lengua está prácticamente ocupada en un 90% de papilas filiformes. Si no tienen corpúsculos gustativos, si tienen queratina, su función, ¿cuál va a ser? Mecánica. O sea que son ayudantes junto con los dientes. ¿Quién hace todo el proceso de desmenuzamiento de los alimentos, de trituración de alimentos? Los dientes. Pero los movimientos de la lengua y las papilas filiformes ayudan a terminar de triturar esos alimentos.
Por eso las papilas filiformes son queratinizadas, porque su función es mecánica y carecen de corpúsculos gustativos. Las papilas fungiformes se encuentran ubicadas, son más escasas, se encuentran ubicadas, por ejemplo, por ahí entre 10 filiformes hay una fungiforme. 10 filiformes, una fungiforme. Más o menos esa es la proporción. Las fungiformes son más escasas y el epitelio, miren, es no queratinizado. Ellas presentan algunos corpúsculos gustativos, pero muy chiquitos, muy escasitos. Y lo que sí son es muy irrigadas. Tienen mucha irrigación sanguínea, pero están dispersas entre las filiformes. Y ya tenemos nuestra papila caliciforme, que es la más grande de todas, que es la que les dije que se vieran con el espejo, allá en la bilingual, atrás en la bilingual, que son como 8 bolitas chiquiticas que se ubican sobre la bilingual en ordencito. Esas se llaman las papilas caliciformes. Histológicamente, en las preparaciones histológicas se ven como un champiñón, con la base delgadita y anchitas en la parte superficial. Tienen un epitelio, miren el epitelio plano estratificado, aquí tienen tejido conectivo abajo, tienen unas vertientes profundas y estas papilas caliciformes son las que más corpúsculos gustativos tienen. Son las que tienen muchos corpúsculos gustativos. Eso ya lo vimos el semestre pasado. Y aquí hay un repasito de los corpúsculos gustativos. Recuerden que acá vemos una caliciforme, pero ya está con tricrómico de Mallory. Este es el tejido conectivo, lo que está con rojo es el epitelio, y fíjense que esos corpúsculos gustativos están dentro del epitelio, es decir, son órganos sensitivos intraepiteliales. Dentro del epitelio de la papila se ubican estos corpúsculos gustativos, que son los que van a recepcionar y llevar la información al tejido nervioso de los diferentes sabores que nosotros podemos captar. Salado, los 4 básicos que son salado, dulce, ácido, amargo, etc. Muy bien. Entonces, esos corpúsculos gustativos están constituidos por 5 tipos de células que se enumeran del 1 al 5 en números romanos. Las células 1, que se llaman oscuras porque tienen muchos gránulos densos. Las células 2, las claras, que tienen microvellosidades. Las células 3, que son las más receptoras, o sea, son nerviosas y son los principales receptores gustativos. Las células 4, que son las células madre, que se encuentran en la base del corpúsculo, y las perigemales, que hacen un borde entre las células del corpúsculo y las del epitelio externo. Como les digo, esto es un repaso, chicos, porque ustedes ya saben esto. Este es un corpúsculo gustativo a mayor aumento, es decir, lo que hice fue coger esto, estas bolitas de acá, esto, de acá del epitelio, lo que hice fue cogerlo y ampliarlo. ¿Listo? Entonces, miren, todas esas células que tienen el corpúsculo gustativo, ¿cómo se llaman las que forman el borde? Estas que forman el borde, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las del borde, chicos? Muchachos, ¿siguen ahí o no? ¿O nos vamos? Las perigemales. Sí, señora, perigemales. Todas estas del borde son las perigemales. Estas de acá, ¿cómo se llamarán? A ver, me devuelvo para que miren. Entonces, nuevamente me devuelvo. Estas de acá, ¿cómo se llamarán? Si están en la base, ¿cuáles son? Basales. Las basales, o sea, las células madre, y las que están acá en el centro son las receptoras, porque llevan su microvellosidad hacia el poro, que es un huequito que está acá en la parte superficial del epitelio, por donde van a entrar las moléculas que se van a diferenciar y se van a traducir en los diferentes sabores. Acá tengo otra coloración también, muy bonita la coloración. Este será el poro. Entonces, estas serán las células basales, las que están acá en la base. Estas del borde serán las perigemales. Estas de aquí ya serán las sensitivas o las receptoras.
Y ya, la parte posterior de la mucosa pues está dada por el istmo de las fauces, donde encontramos las amígdalas. Acuérdense que está la amígdala lingual, la amígdala faríngea, la amígdala palatina, etc. Y esta es una cara sagital del labio, justo el labio de ustedes, es como si cogieran el labio de ustedes y le hubieran hecho un corte por la mitad. Entonces, aquí estoy viendo la parte de afuera del labio, o sea, la región cutánea, que está revestida específicamente por piel, una piel delgada común y corriente con queratina. Luego vemos la transición entre la piel y ya el labio en la parte interna, que ya está revestida por epitelio, por mucosa de revestimiento. Y esa zona de transición entre la piel y el labio cara interna recibe el nombre de borde libre o permellón. Listo, chicos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué preguntas tienen? ¿Preguntas, muchachos? Ninguna, profe. ¿Seguro? ¿Todo les quedó claro? ¿Entendieron todo? ¿Todo está claro, chicos? ¿Cómo nos fue? Cuéntenme. ¿Cómo nos fue, chicos? ¿Entendimos? ¿No entendimos? ¿Bien? Chicos, ¿sí? ¿Todo bien? Les iba a hacer un ejercicio, pero no alcanzo porque ya van a ser las 9 y pues ya se termina la clase. Pero entonces ese ejercicio lo voy a hacer el día que tengamos la clase de órganos de sostén. Entonces ese día les hago un quiz y fuera de eso les doy los puntos que les prometí para el parcial a las personas. Entonces estudiense este tema, léanse mucosa oral, como les digo, es un tema muy bonito. Compleméntenlo con los libros de histología, especialmente histología oral. Y bueno, aquí terminamos. Que les vaya muy bien, chicos, que disfruten su Semana Santa, que descansen, que recen, que estén contentos, que la pasen bien con sus familias. Gracias, Pues, profe. chao, profe. Gracias. Chao, chicos. Chao.